Our objective to learn how to make negative and interrogative sentences in past simple. First thing, lo primero que vamos a ver is this. We typically use some adverbs of time at the end of the sentences. Dice que generalmente en el pasado simple utilizamos algunos adverbios de tiempo. ¿Ya? Los adverbios de tiempo, no sé si lo hemos explicado antes, pero los adverbios de tiempo nos sirven para hablar con la frecuencia que sucede algo o qué tan seguido sucede algo o cuándo sucede algo. ¿Ya? Y generalmente dice que utilizamos estos adverbios, los que vamos a ver a continuación, al final de las oraciones afirmativas. ¿Ya? Some examples are, algunos ejemplos son yesterday, que quiere decir ayer. Este, esta frase que formamos con last, last es como decir el último, entonces el último o si lo traducimos así al español, podemos decir que es como el pasado. Entonces, si yo le agrego aquí un día de la semana, por ejemplo, como Monday o Friday, podría tener last Monday, que querría decir el pasado lunes, o last Friday. Entonces, last Friday sería como el pasado viernes o el viernes pasado. Ya, y después tenemos week, month y year. Month, esto que está aquí es mes, y year es el año. Ahora, recuerden, si yo le agrego la palabra last, esta que está aquí, adelante, ya no es simplemente mes o simplemente año o simplemente semana, sino que es, si fuera last week sería la semana pasada, si fuera last month sería el mes pasado, y si fuera last year sería el año pasado. Podemos decir this morning, es como esta mañana. If it is in the evening, si nosotros estamos hablando en la tarde, podemos referirnos al pasado, ¿cierto? Si decimos esta mañana. Esta mañana, ¿cierto? Yo me levanté muy temprano y me tomé un café, ¿ya? ¿Se entiende? Podemos decir this afternoon, esta tarde, ¿ya? Si es que estamos en la noche, if it is at night. Y también podemos utilizar la expresión time plus ago, ¿ya? Es decir, tiempo más la palabra ago. ¿A qué me refiero con tiempo? Puedo decir, por ejemplo, 2 days, 2 días, 2 days ago. 2 days ago, lo voy a escribir más abajo. ¿Ya? 2 days ago, aquí, 2 days ago, ¿ya? Es como decir hace 2 días. También podría decir 2 weeks, 2 weeks ago, y eso sería hace 2 semanas. Ok, entonces dice, they visit a farm, ellos visitan una granja. ¿Cómo cambiamos esta oración? Ha pasado. They, siempre partan con el sujeto de la oración. ¿Quién es el que está haciendo esta acción? ¿Quiénes son los que visitan? Son ellos o son ellas. Ya, perfecto. Ahora ya sabemos que este verbo significa visitar, pero está en presente, ¿ya? Literalmente dice visitar. ¿Por qué le agregamos una ed? Porque este verbo es regular. Si no fuese regular, entonces hay que mirar nuestra lista de verbos, ¿ya? They visited, y ahora le agregamos el resto que es a farm. 13 years ago. Excelente. Mi mamá estudió ruso en la universidad 13 años atrás. Perfecto. Revisamos. Dice, Tom invite us to the party. Eso es Tom nos invita a nosotros a la fiesta, ¿ya? Para poder escribir esto en pasado diremos Tom invited, perdón, invited us to the party, le vamos a poner 3 days ago, hace 3 días, ¿ya? Tom nos invitó a la fiesta hace 3 días. Perfect. Ojo con esta. Decía, I buy all the groceries. Ya dice, yo compro todas las groceries, son como los abarrotes, ¿ya? Como el pan, como algunas verduras, ¿cierto? Todo eso se llaman groceries en inglés, ¿ya? Y tenemos el verbo buy, que quiere decir comprar. ¿Qué pasa con el verbo buy? Y les voy a mostrar la lista de verbos que enviamos hace ya 2 semanas. A ver, me dicen si se ve, por favor, ¿ya? Ahí le estoy compartiendo.
Aquí está la lista de verbos irregulares. ¿Qué pasa con el verbo buy? Aquí lo encuentro. Buy quiere decir comprar, ¿ya? Y como es un verbo irregular, aquí arriba lo dice, como es un verbo irregular, no le puedo agregar yo la ed. ¿Cuál es el pasado del verbo buy? Es este que está aquí, ¿ya? Que en inglés se pronuncia bought. Ya sabemos que entonces el pasado de buy es bought, así. I bought all the groceries. ¿Ya? All the groceries. Yo, dice, compré todos los abarrotes. Y le vamos a poner el yesterday. ¿Ya? Ayer. La siguiente, dice, we finish our paper. We finish our paper. Dice como terminamos nuestro trabajo. Nosotros terminamos nuestro trabajo. Está en presente. Para cambiarlo a pasado, decimos we finished our paper. Y le vamos a poner 3 years ago. Hace 3 años. Ya, we finished. Terminamos nuestro trabajo hace 3 años. La última, the teacher come. Ya, el verbo come quiere decir venir. Come también es un verbo irregular. Aquí está. Come en presente cambia a came en pasado. ¿Ya? Así que así lo tenemos que escribir. Entonces ya no le podemos poner come, le ponemos came. The teacher came with us. Dice, el profesor vino con nosotros. Le vamos a poner 2 months ago. Hace 2 meses. El profesor vino con nosotros hace 2 meses. ¿Ya? Que son, hasta ahora hemos visto las oraciones afirmativas. Por ejemplo, decir, yo compré pan en la tienda, ¿ya? Es una oración afirmativa. Está en pasado, pero sigue siendo una oración afirmativa. Para transformarla en negación en español, ¿cierto? Nosotros decimos yo no, le agregamos el no. Yo no compré pan en la tienda, ¿cierto? Pero mi verbo se queda tal cual, no cambia, ¿ya? En inglés pasa algo diferente. Vamos a ver las negative sentences, que son las oraciones negativas. To write perfect negative sentences in English while using the past simple tense, follow this structure. Para poder escribir oraciones negativas y en pasado en inglés, hay que seguir este orden. Primero, al igual que en las oraciones afirmativas, comenzamos siempre con un subject, que es un sujeto de la oración. Luego le vamos a agregar el didn't o el did not, que es un verbo auxiliar, ya lo vamos a explicar, pero ese siempre va el didn't, si es que es una oración negativa. Además, we also use a verb in its base form. También, dice, le colocamos un verbo, pero va en su forma base. Es decir, el verbo aquí, solamente con las oraciones negativas, repito, se coloca en presente, no cambia. Y finally, we use a complement. ¿Ya? Y finalmente usamos un complemento de la oración. Ejemplo, la oración dice, we didn't know how to use the past simple. Dice, nosotros no, ya esto se traduce o reemplaza al no del español, no, y aquí está el verbo know, que quiere decir saber, ya, dice, nosotros no sabíamos, ya, how to use the past simple, cómo utilizar el past simple, ya, ese es el orden que tiene que tener. Recuerden, primero el sujeto, luego el didn't, que es este que está acá, el verbo auxiliar, luego el verbo de la oración, que tiene que estar en presente, más el complemento, ¿ya? Bear in mind, tenga en mente, remember, did goes with every person. El did, este que está aquí, ¿ya? Va con todos los pronombres. No importa cuál sea el sujeto de la oración, si está en pasado y es una negación, siempre le va a poner did. Siempre, ¿ya? No es que lo tenga que cambiar por otra cosa, agregarle algo más. No, siempre es did, ¿ya? Así que eso, de cierta manera, lo hace más fácil. Además, dice, the negative form of did is did not. Dice, la forma negativa del did es did not. This can also be shortened
by this. Dice que esto también se puede acortar, se puede abreviar al escribir, en vez de did not, escribir didn't, así como está aquí. Y se pronuncia así, didn't. ¿Ya? Use didn't whenever possible. Dice, utilice didn't cuanto sea posible. ¿Ya? El did not es lo mismo que didn't, pero es preferible usar mejor el didn't. ¿Ya? Porque es más común en inglés. Don't mind if the verb is regular and or irregular verb, because the verb doesn't change. Use always the base form of the verb. Dice que no, ya no nos tenemos que preocupar, repito, solamente si la oración es negativa, no nos tenemos que preocupar si el verbo es regular o es irregular, porque, lo vuelvo a decir, el verbo en las oraciones negativas no cambia. ¿Ya? El verbo no cambia. Example with the verb have. Por ejemplo, el verbo have. Aprendimos en la clase anterior que el pasado del verbo have es had, este que está aquí. Pero si yo quiero escribir una oración negativa, ya, yo no cambio el verbo, lo dejo tal cual. Digo, I didn't have a dog last year. Ya, para decir que yo no tenía un perrito el año pasado, lo escribo así. I didn't have a dog last year. Ya, yo no tenía un perro el año pasado. Okay, number 4, if the verb is be, use was not and were not. ¿Qué pasa? Si yo les digo, en esta oración hay que utilizar el verbo to be, esto ya lo aprendimos en el primer semestre, pero se lo vuelvo a repetir. Ahí la negación es was not o were not, que también se puede escribir como wasn't o weren't. Recuerden que wasn't va solamente con I, he, she, and it, mientras que weren't va solamente con you, we, and they. ¿Ok? Lo último que vamos a ver antes de hacer ejercicios es que number 5 dice, notice that to change an affirmative sentence into a negative one, not only you have to add did, but also change the verb into its infinitive form. Dice aquí que para cambiar una oración afirmativa a negativa, tenemos que hacer dos cosas. Primero, como ya habíamos dicho, agregar el did más el not, es decir, el didn't. Pero además, si queremos cambiar una oración que ya está en presente y queremos transformarla, perdón, que ya está en pasado, pero queremos transformarla en una oración negativa, además tenemos que cambiar el verbo. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que tenemos la oración afirmativa, esta que está aquí. They jumped the rope yesterday. Dice aquí, ellos saltaron la cuerda ayer. ¿Ya? Supongamos que tenemos esa oración afirmativa y yo les digo, chicos, transfórmenme esta oración a esa misma oración que está ahí, pero transfórmenla a una oración negativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Lo primero, agregamos el didn't, este que está aquí, ¿ya? Se lo agregamos, recuerden que va entre el sujeto y el verbo de mi oración, pero además yo tengo que transformar este verbo que estaba en pasado, volverlo a presente. Entonces va a quedar, they didn't jump the rope yesterday. Y esta, como ya dijimos, es una oración negativa. Ok, practice. Vamos a practicar. Change the following affirmative sentences into negative ones. Vamos a cambiar las siguientes oraciones afirmativas, las vamos a transformar en oraciones negativas. Seguimos estando en pasado, ¿ya? Por ejemplo, dice, I played handball. Y esta es una oración afirmativa. Estoy afirmando que así fue. Estoy diciendo, yo jugué, yo sí lo hice, ¿ya? Por eso se llama oración afirmativa. Ahora, para cambiarla a interrogativa, dice aquí, para cambiarla a negativa, a una oración negativa, ¿ya? Lo siento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dos cosas. Agregamos primero el didn't, aquí, I didn't, eso es como yo no, y tenemos que cambiar el verbo que estaba en pasado, que se hace en las oraciones afirmativas, y ponerlo en presente, que se hace en las oraciones negativas. ¿Ya? Entonces dice aquí, I didn't play handball. Miren el ejemplo 2. Dice, she asked a lot of questions. She asked a lot of questions. Ella pregunta un montón de preguntas. O hace un montón de preguntas. Entonces, para escribir esto como oración afirmativa, vamos a decir, she asked a lot of questions. Ella hizo un montón de preguntas. Entonces ponemos, she didn't ask a lot
questions. ¿Ya? Ella no hizo muchas preguntas. La primera, que está muy bien escrita por Sebastián, dice, Susan didn't, ¿ya? Siempre va ese verbo en todas las oraciones negativas, ¿ya? Salvo que la oración sea was o were, entonces ahí le tengo que agregar otra cosa, ¿ya? Susan didn't wait, ¿ya? Le quito la ed. Si mi verbo termina en ed, yo al tiro ya sé que tengo que eliminarle eso. Susan didn't wait in the kitchen. Dice, Susan no esperó en la cocina. Ok. Dice, the maid made the beds. Dice aquí, la mucama, la sirvienta, hizo las camas. Para ello decir que la sirvienta no hizo las camas, voy a decir the maid. Eso queda tal cual porque ese es el sujeto de mi oración. Ahora, made es el pasado de un verbo irregular. ¿Ya? Es el pasado del verbo make. Entonces, aquí tengo que escribir make. Así, make. Perdón, me faltó el didn't. The maid didn't make the beds. ¿Ok? La mucama no hizo las camas. Y en la última dice, the students who were late cleaned the classroom. Aquí el sujeto de esta oración era un sujeto muy largo porque es the students who were late. Los estudiantes que llegaron atrasados, dice allí, didn't clean the classroom. Dice, los estudiantes que llegaron atrasados no limpiaron la sala. ¿Ya? De nuevo, agregué el didn't justo después de mi sujeto y además le eliminé la ed al verbo. Ojo, ojo con los verbos que no terminan en ed. Eso significa que son verbos irregulares y que los tengo que buscar en mi lista. Dice, this is the first year, ya, de primero medio. Recuerden colocar, como siempre, su nombre completo y la fecha, ya, la fecha en la que hagan esta tarea, ya. Dice, make the past simple negative. Dice, tienen que las siguientes oraciones transformarlas a oraciones negativas y en pasado, ya. Lo mismo que hicimos ahora en el final de la clase. Cada oración bien escrita tiene 2 puntos, ¿ya? Así que por favor, preocúpese de hacerlo bien, ¿ya? Si le queda mal la oración, van a ser 2 puntos menos y le va a ir bajando la nota, ¿ya? Hay un ejemplo aquí en la número 1. Fíjense, yo siempre les voy a dar un sujeto para su oración, les voy a decir que es una oración negativa, por eso está el not allí. Además, les doy un verbo y les doy un resto de la oración o un complemento de la oración. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo aquí tengo el I, que quiere decir yo, el not, que me dice que la oración tiene que ser negativa, el go, que es mi verbo, y out last night, que es el complemento. Entonces, yo coloco I didn't, recuerden que didn't siempre va, go out last night. Recuerden que el verbo también no lo tengo que cambiar, no es necesario cambiarlo, ¿ya? Por eso utilizo este verbo auxiliar, ¿ya? Hagan lo mismo con las oraciones de la 2 hasta la 10. Son 9 oraciones solamente. Repito, cada una tiene 2 puntos, por lo tanto en total son 18, ¿ya? Más los 2 puntos de el nombre y la fecha, tenemos 20 en total y así se pueden sacar un 7,